podrás encontrar información, documentos. Guillermo, muchas gracias por toda su ayuda y estamos todos muy contentos. Muchas gracias, don Luis Fernando. Luis Efraín, un saludo. Muy buenas tardes, don Juan Guillermo. Muy contento de poderlo escuchar a usted en su curso de Historia de Antioquia y especialmente también a don Luis Fernando, que hizo una magnífica historia de Colombia. Por supuesto, muy entretenida estuvo. Creo que se aprendió bastante. Muy amables los dos, muy generosos. Y esta va a estar espectacular, yo sé. Esperemos que nos vaya muy bien con la participación de No todos. encuentro por qué el sonido es tan bajito. Voy a resolver un problema acá y comenzamos. Bueno, tenemos en este momento 73 participantes. Quiero darle la bienvenida en nombre de la Academia Antioqueña de Historia a este tercer curso, después de compartir con Luis Efraín y con don Luis Fernando en los cursos de investigación histórica, una introducción breve. A tocar Luis Efraín planear uno más específico para el año entrante, seguramente aparecerá mucha gente interesada. Y el excelente curso de Historia de Colombia de nuestro vicepresidente de la Academia Antioqueña de Historia, don Luis Fernando Monera López. Vamos en este tercer curso, digamos que a bajar un poco, territorialmente hablando, de Colombia a lo que nos concierne más específicamente la historia de Antioquia. Voy a compartir pantalla entonces. Perdón, antes de comenzar, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Le escuchamos, Guillermo. Sí, señor. Afirmativo. Ok, muchas gracias. Sí, señor. Muy bien. Es importante que todos tengamos apagados los micrófonos.
para que no haya dificultades. Otra pregunta, además de mi calva, hay mucha luz en mi imagen. Yo me veo como con mucha luz. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Que se ve algo iluminado, pero se ve bien. Ah, bueno, listo. Yo lo veo muy bien, Juan Guillermo. Pero veo mucho reflejo en las gafas. Yo miro una cosa. ¿Mejor así o cómo estaba? Que el reflejo de las gafas depende de la posición de la cara. Sí, pero no tengo, la verdad es que no. A ver, yo veo si me corro un poco aquí. Así. Si agacha un poquito la cara, no se ve el reflejo. Bueno, de todas maneras yo no soy la estrella, entonces no tiene mucha importancia, solamente me estoy poniendo ahí para comenzar el curso, para que nos conozcamos un poquito. Voy a trabajar este curso, como ya se hizo en los anteriores también, por medio de presentaciones de PowerPoint. Esas presentaciones, además de las grabaciones y además de material auxiliar de apoyo bibliográfico, especialmente, y cibergráfico, quedarán de todas maneras en la página del curso. Comparto entonces pantalla. Voy a compartirla toda porque si no se asusten por eso que está ocurriendo ahí, que ya lo resolveremos. Ah, la apagué. Sí, tienes razón ya. Ahí sí quedó prendida. Muy bien, vamos entonces a comenzar. Estoy compartiendo pantalla, todos ven la portada. Sí, señor. Muy bien. La vemos, señor. Podemos comenzar. Sí, señor. Ok. Curso, miren el título, Curso de Historia General de Antioquia. En 12 sesiones que planeamos, pues haremos un recorrido por la historia de Antioquia. Desafortunadamente no podremos profundizar en tantos temas tan interesantes que tiene la historia de Antioquia. Seguramente a unos les interesarán unos temas, a otros les interesarán otros, pero en general nos vamos a encontrar con mucha cosa que espero que sea suficientemente interesante y que cree cada uno de ustedes inquietudes, preguntas, para tratar de profundizar, cosa que desafortunadamente, como decía, pues no podemos hacer específicamente en este curso, pues por el límite del tiempo que tenemos. Pero bueno, por lo menos, y digamos que esa es la idea, vamos a quedar pues con una visión general de la historia de Antioquia, como un punto de partida para que ya cada quien por sí mismo o en su grupo cercano profundice en lo que le parezca. Mi nombre ya está en la presentación, Juan Guillermo Toro Martínez, del Centro de Historia de Santa Fe de Antioquia, y orgullosamente también miembro de número de la Academia Antioqueña de Historia. Curiosamente no, es muy común para los que hacemos historia de una u otra manera que una gran mayoría seamos, voy a decirlo así, me disculpan el adverbio, simplemente aficionados a la historia. Y ese no es solamente el caso de la gente en los centros de historia, en los guías del patrimonio. Nos encontramos con muchas personas de diferentes, múltiples profesiones diferentes, aficionadas a la historia,
que hacen historia. Por eso el curso de Luis Efraín era tan importante, porque en los centros de historia, en vigías del patrimonio, seguramente necesitamos o nos ayudaría mucho para nuestra curiosidad y nuestro deseo de investigar historia, tener conocimientos metodológicos más específicos que nos den las herramientas para tratar de investigar en mejor forma. Yo, por ejemplo, soy electrónico y toda mi vida he trabajado como docente, y no de historia, ni siquiera de ciencias sociales, docente de física, pero aficionado a la historia desde hace mucho tiempo. Fui acogido por el Centro de Historia de la Ciudad Madre, de manera que, como en el caso de, creo que todos nosotros los que estamos aquí, hacemos historia, tratamos de hacer historia, tratamos de investigar por pasión, porque nos gusta. Y esa es la mejor herramienta que tenemos. Todo lo otro viene detrás de eso. De manera que mi caso es, digamos, un caso que no es tan extraño, es más bien típico de lo que ocurre en el caso de los centros de historia e incluso en la Academia Antioqueña de Historia y seguramente en muchas otras academias. Trabajo en Envigado, Colegio Colombo Británico, y no se asusten, soy docente de física, no de historia, como ella había dicho. Ese soy yo, así brevemente. Pero aquí no venimos a hablar de mí, sino del curso. Los objetivos ya los habíamos visto cuando recibimos la información del curso. Aquí los estoy repitiendo simplemente. De nuevo, miren, es brindar una visión general. ¿De qué? Aquí la pretensión no es hacer un curso de historia como los que recibimos hace mucho tiempo, donde se hablaba mucho de hechos y de personajes y no tanto de procesos. Los procesos históricos son los que hacen visibles a esos personajes y a esos hechos. Vamos a tratar de concentrarnos entonces más que en hechos y personajes, pero a través de ellos, de los procesos sociales, económicos, políticos, culturales, económicos y demográficos en las épocas de la historia de Antioquia. Como yo estoy haciendo la presentación acá, de pronto no me doy cuenta mucho de cuando me levanten la mano. Recuerden que ustedes pueden levantar la mano cuando tengan alguna pregunta. Enseguida hablamos un poquito de la metodología. Entonces estaré pasando de vez en cuando allá a ver si hay alguna levantada de mano. Muy bien, esos son los objetivos en los que ya conocíamos. Son más o menos los mismos que se siguieron en el curso de Historia de Colombia de don Luis Fernando. En este caso referido, pues, obviamente a Antioquia. La metodología no difiere mucho de la que ya se empleó en el curso de Historia de Colombia. Es una metodología basada en lo magistral, pero que no se quede en lo magistral. Como en el caso del curso de Historia de Colombia, al final daremos un tiempo para hacer discusiones sobre diferentes aspectos de lo que se haya presentado durante la sesión, pero yo sí soy un poquito abierto a que de vez en cuando se generen durante la presentación del curso, del material, se generen momentos de discusión, de conversación entre todos nosotros. De manera que me gustaría que se animaran a participar sin ningún problema cuando abramos esos pequeños momentos para esa discusión.
De manera pues que la metodología no va más allá de eso. Recuerden que las sesiones se grabarán en video y los materiales, como ya había dicho, quedan también a disposición de todos ustedes. Las presentaciones son en PowerPoint, pero las presentaciones incluyen links a muchos recursos. Algunos de ellos los utilizaremos durante la clase, es decir, por ejemplo, en la clase de hoy vamos a tener 2 o 3 videos que veremos y comentaremos. Accederemos también a algún sitio web con alguna información en la primera escena, en la primera diapositiva. De manera que no será simplemente exposición del docente, sino que recurriremos ocasionalmente a algunas herramientas adicionales. Esos links están además al final, en la última diapositiva, como bibliografía empleada durante el curso. Por ahí hay un micrófono encendido con un teléfono sonando, espero que no sea mío. Al final vamos a encontrar la bibliografía y la serigrafía que utilizamos en cada una de las sesiones y, como verán, la mayoría de ellas ofrecen el link, el enlace a ellas, a libros, a revistas, a sitios web, a investigaciones que podemos usar. Discúlpenme un segundo, enciendo la luz. Que ya se hizo de noche. Muy bien, pero para hablar de bibliografía básica para la historia de Colombia, creo que hay 2 libros fundamentales que lo voy a presentar en este momento. Que son 2 libros recientes realmente. Bueno, uno no tanto, pero el otro sí es más reciente. Voy a salirme de aquí un momento y voy a dejar de compartir. Eso, para mostrarles el primero. No sé si me tienen en pantalla completa ahí. Este es un clásico, Historia de Antioquia. Este libro fue escrito por su autor, Francisco Duque Betancourt, en los años 60. Fue una obra premiada, estoy leyendo aquí, en el concurso abierto por la Honorable Asamblea Departamental con ocasión de celebrarse el sesquicentenario de la proclamación de la independencia absoluta en el departamento. Sesquicentenario son 150 años, ¿verdad? Si hablamos de 1813, 150, 1963. Bueno, don Francisco Duque Betancourt se ganó ese concurso y este es el resultado. Y digamos que este es el libro clásico que resume la historia de Antioquia hasta ese momento. Es un libro que en su momento fue muy importante porque hasta ese momento no existía un libro con esas características para estudiar la historia de Antioquia. Luego, ya en este siglo XXI, apareció este libro también llamado Historia de Antioquia. Este libro es en la práctica nuestro libro guía. Nos hemos basado en él, por ejemplo, para la distribución de las diferentes sesiones. Y la mayor parte del material de que hablamos aquí proviene de este libro. ¿Quién es el autor de este libro? Bueno, primero démosle el crédito a la empresa que lo editó, Compañía Nacional de Chocolates. Primera edición, noviembre de 1988. Me disculpo, dije que este siglo es del siglo pasado. Jorge Orlando Melo.
Jorge Orlando Melo es uno de los historiadores más reconocidos hoy por hoy en la historiografía colombiana. Tiene un sitio web muy interesante, en algún momento les voy a dar el link para ingresar a él porque hay mucho material interesante. Pero este libro no lo escribió Jorge Orlando Melo, él es el director general, digamos que el editor del libro. Este libro voy a nombrar solamente algunos personajes que escribieron los capítulos de este libro. Digamos que la introducción es hecha por el expresidente Belisario Betancur Cuartas. Hay un capítulo de geografía física de Michel Hermelin. Ya les compartiré el link al libro de Hermelin sobre la geografía de Antioquia. Neila Castillo, más adelantico hablo de Neila Castillo porque va a ser importante hoy y pasado mañana es miércoles. Víctor Álvarez, Jaime Sierra García, que fue gobernador de Antioquia. El mismo Jorge Orlando Melo tiene varios capítulos escritos por él. Gente de la Academia Antioqueña de Historia, por supuesto. Veo aquí a don Luis Javier Ortiz, varios capítulos. Roberto Luis Jaramillo, otro historiador muy, muy importante de la Academia Antioqueña. Cuando digo academia en este caso me refiero a las universidades antioqueñas. En fin, tenemos mucha gente, Fabio Botero, doña Patricia Londoño, estoy como recorriendo aquí los más reconocidos, el padre Carlos E. Mesa, Peter Santamaría, Luis Alberto Álvarez, por supuesto. ¿De qué nos puede hablar Luis Alberto Álvarez? De la historia del cine en Antioquia. Lástima que no nos alcance el tiempo, pero como les digo, hay muchos temas muy interesantes. Jaime Jaramillo Escobar lo veo aquí también. En fin, recorrí algunos. Este libro, como les digo, yo creo que el libro más importante sobre la historia de Antioquia que tenemos actualmente y, como le digo, es base para nuestro trabajo durante este curso. Pero bueno, aprovecho porque Jorge Orlando Melo también fue el editor general o el director general de otro libro que no se refiere a la historia de Antioquia, sino específicamente a la historia de Medellín. Este es en 2 tomos, este que les estoy mostrando es el tomo segundo. Dense cuenta, entonces, son libros grandotes, muy bien editados. Este es editado por Suramericana de Seguros. Cuando cumplió 50 años, bueno, veo que era lo que llamamos después Sindicato Antioqueño y hoy Grupo Empresarial Antioqueño, los que financiaron estos 2 libros. Como les dije ahora, bueno, digamos que esta es la bibliografía así básica. Pero por supuesto en cada tema nos vamos a encontrar con autores que trabajaron temas específicos de la historia de Antioquia. Algunos de los que mencioné, por ejemplo, tienen documentos, investigaciones más específicas. También nos hemos basado en algunos de ellos y compartimos el link a muchos de ellos. Como primer regalo, pues esta historia de Medellín en 2 tomos, sí se encuentra en la web. Por ahí me lo encontré hace como 15 días, se los voy a compartir para el que quiera. Es un libro muy bonito, además. Para el que quiera descargarlo, tenga acceso a él. Bueno, listo. Me vuelvo a ir de aquí entonces porque ya acabé esta parte. Vuelvo a compartir para que le demos comienzo ahora sí, digamos que luego de esta introducción. Tengo que volver a darle a la cámara, Julián. No me regañes. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Muchas gracias. Sí, señor, muy bien. Muy bien, acabamos de terminar la introducción.
Como en el curso de Historia de Colombia, aquí nos encontraremos con un recorrido, nos hemos basado en lo cronológico. Vamos a recorrer cronológicamente la historia de Antioquia, pero sin perder de vista lo que vimos en los objetivos. Vamos a tratar de concentrarnos en los procesos, en todos esos procesos en diferentes aspectos, orientándonos, como dije ahorita, cronológicamente. Pero antes de comenzar, está difícil la comenzada, compañeros. Antes de comenzar, yo quiero dejar planteada una reflexión. Este curso se ofreció básicamente, digamos que esa era la presentación inicial, para personas de los centros de historia y vigías del patrimonio. Pero nos encontramos con gente que no eran de centros de historia ni vigías, o que estaban en el municipio donde no había ni lo uno ni lo otro y que estaban interesados. Entonces se abrió, digamos, para ese otro tipo de público también. Por allá llegó el lechero. Dos preguntas para comenzar. ¿Es posible construir una historia de Antioquia desde los pueblos? Y si es posible, ¿es deseable o es importante? Porque es que la historia normalmente se escribe desde los centros urbanos grandes, donde hay más facilidades, hay universidades, en fin, hay muchas otras cosas que desafortunadamente en los pueblos no tenemos. Pero en cada municipio, o por lo menos donde hay centros de historia, pues ahí por lo menos hay un germen de investigación, pero esa investigación se queda en lo local. Y la historia de Antioquia como región debe incluir las historias locales. A mí me parece deseable que la participación desde los pueblos, desde las diferentes subregiones, sea tenida en cuenta al estudiar la historia de Antioquia. Este es uno de esos momentos en los que si alguien quiere hablar, me dice, hola, y yo entiendo, y le damos la palabra. De manera que a mí sí me parece, yo soy de un pueblo, soy de Santa Fe de Antioquia, y en el centro de historia ya nos hemos concentrado mucho en eso, en lo local. Hasta hace pocos años no salíamos de lo local, muy pocas veces incluso a nuestros vecinos. Afortunadamente eso en los últimos años ha cambiado un poco y traigo aquí a colación esta revista de los Centros de Historia de Antioquia, una iniciativa que surgió a finales del año pasado, en la que queremos darle voz a los pueblos, a la gente de los pueblos. No hay historiadores profesionales, aunque pueden serlo, porque gracias a Dios ya hay historiadores profesionales en algunos de nuestros pueblos estudiando la historia local. Este esfuerzo, yo resalto mucho aquí el trabajo de don Rodrigo Campuzano Cuarta del Retiro, quien jalonó esta idea, pero que además tiene el apoyo de otros centros de historia. Trataré de recordarlos todos. Tenemos San Jerónimo, tenemos San Vicente Ferrer, tenemos Marinilla, tenemos Fredonia, tenemos San Jerónimo, Santa Fe. ¿Me colaboran por allá con el micrófono, por favor? Juan Pablo Jaramillo.
No se le escucha al profe. No. Discúlpeme, no sé por qué el micrófono se había apagado. Bueno, no sé si me habían escuchado esto. Yo estaba planteando estas dos preguntas y estaba hablando de la revista Memoria Local, que surgió desde principios de este año, desde el año pasado realmente, que pretende darle voz a los municipios para contar sus historias locales, porque me parece que construir la historia de Antioquia de los pueblos no es solo deseable, sino importante. Y me parece importante que en los pueblos estemos pensando ya también en la necesidad de aliarnos con nuestros compañeros de las subregiones para pensar la historia, no solo desde lo local, sino desde lo subregional, para construir la historia de Antioquia entre todos. Porque la historia es un campo de estudio que todo el tiempo está cambiando, que permite todo el tiempo la posibilidad de nuevas miradas sobre nuestro pasado. De manera que él desea. Yo tenía otra pregunta aquí, que tiene que ver con esas dos anteriores. Miren que ¿cuándo Antioquia se volvió Medellín? Lo dije ahora, ¿no? Creo que no me escucharon porque se había desconectado el micrófono. Son los grandes centros urbanos los lugares en los que normalmente se hace la historia grande, porque allí están las universidades, porque allí están los medios. En algún momento, como vamos a ver en el curso, lo que ocurre en Medellín, la capital, cosa que no ocurría con Santa Fe de Antioquia cuando fue la capital hasta 1826, por razones obvias. La comunicación no era tan fluida como en el día de hoy. ¿Cuándo Antioquia se volvió Medellín? Yo creo que en el siglo XIX. Yo creo que después de mediados del siglo XIX. En algún momento vamos a tocar esa pregunta. Y aprovecho para mostrar aquí dos imágenes clásicas. La de la izquierda, antigua Catedral de Sonsón. Espero que haya mucha gente de Sonsón por aquí que deben recordar algunos, bueno, si tienen los años suficientes para recordar esa hermosa Catedral de Sonsón, desaparecida desafortunadamente debido a un terremoto. Hace poco. Profe, no se está viendo la presentación. Caramba, disculpen. No, sí se está viendo. Sí. Ah, bueno, sí, porque yo aquí la veo. Se les desconecta. Sí, muy bien. Julián me avisa cuando haya alguna dificultad técnica así muy evidente, que como Julián es nuestro coordinador, él está pendiente de todos los detalles técnicos, entonces confiemos en que él nos mantendrá bien. Y a la derecha tengo una imagen de una esquina clásica de Medellín, Junín. ¿Quiénes no han junineado aquí? Entre Maracaibo y la playa, en 1910. A mí me gusta mucho esa foto de la derecha porque nos lleva, por ejemplo, mi pueblo, Jericó, Jardín. Desafortunadamente no conozco tantos, el mismo Retiro. En fin, hay muchos que seguramente se me escapan, obviamente son pueblos en los que mira uno esta imagen de 1910 en Medellín y se le parece a algunos pedazos de sus pueblos hoy en día. Entonces produce cierta nostalgia ver esa imagen. Ambas imágenes son tomadas de Facebook. Una
una página que ustedes deben conocer, muchos de ustedes, y yo no los invito a que la conozcan, Fotos Antiguas de Antioquia, donde muchas personas suben fotos antiguas de sus pueblos. Y la otra, Fotos Antiguas de Medellín, una página homóloga. Existe también de Bogotá y de muchas otras partes. Y aquí me surgió una pregunta. ¿Qué tan viable será que entre todos nosotros pudiéramos formar un álbum de fotos antiguas de Antioquia? ¿O bastará con esa de Facebook? Vale la pena pensarlo, porque estoy seguro que hay muchas fotos de muchos pueblos que no son conocidas por la gran mayoría de nosotros. Entonces podríamos pensar en hacer algún trabajo sobre fotografía de nuestros pueblos. Bien, ahora sí. Antes de entrar a Antioquia, quiero contextualizar un poco sobre el tema de cómo llegó el ser humano a América. Existen diferentes versiones que seguramente ustedes conocen, básicamente dos, que las recuerdo así rápidamente. Una, el estrecho de Bering, que incluso creo que es la más aceptada. Y la otra, por el Pacífico, desde la Polinesia hacia la costa pacífica de Sudamérica. Pero ha surgido hace poco una tercera posibilidad que quiero compartir con ustedes aquí. Julián me dice si funciona bien, por favor. Voy a entrar a una página externa. Julián me cuenta si salió. Muy bien. Este archivo es del periódico ABC de España, la sección de ciencia. Está basado en un texto de una revista de ciencia, Nature, una de las dos más famosas en ciencias en el mundo, junto a Science, que habla de que aparentemente el hombre llegó a América 15.000 años antes de lo que se creía, y por el Pacífico, pero no por el Pacífico de Sudamérica, sino un poquito más arriba. No la voy a leer porque, como les decía, así como vieron la presentación está el link, entonces en los recursos de clase ustedes pueden acceder a ella para leerla con calma. Pero básicamente lo que dice que aleja hasta 30.000 años la llegada del hombre a América por una cueva que encontraron en México. La cueva se llama Chiquihuite, en México. Y el texto cuenta pues que encontraron allá, perdón, dije Nature, no, es Science, la revista que hizo la publicación original, que comentan aquí. Y aquí está la revista Nature, estos dos nuevos estudios. Los primeros habitantes de América habrían llegado hace unos 30.000 años, 30.000 a 31.000 años, durante el último máximo glacial. No sé si ustedes recuerdan que la última glaciación ocurrió entre hace 40.000 y 10.000 años más o menos, terminó más o menos hace 10.000, 12.000 años. Y este máximo, el último máximo glacial fue hace unos 30.000 años. Estaba en esa glaciación, pero hubo un máximo en ese momento. Y con esa máxima extensión de la capa de hielo, entonces, según este estudio, llegaron por el norte, pero al sur del estrecho de Bering, a las costas pacíficas norteamericanas. Y los hallazgos de la cueva de Chiquihuite los llevaron a esa conclusión. Y luego pasa a cómo fue la dispersión humana en América a partir de ahí. O sea que plantea básicamente, y en esto coincide con lo del con la tesis más conocida del estrecho de Bering, también en la glaciación, en que la expansión en América fue de norte a sur.
Bueno, dejémosla ahí abierta, vuelvo a la presentación. ¿Volví a la presentación? Creo que sí. Ahí tenemos, miren, aquí está en esta figura que la saqué de una página que comenta el mismo artículo. No sé si ustedes alcanzan a ver aquí, voy a poner aquí el puntero láser. Miren esta zona de acá, al sur del estrecho de Bering. Por aquí. Como fue máximo glacial, hubo hielo hasta esta zona muy al sur del estrecho de Bering y por ahí fue por donde, según ellos, pudieron haber ingresado hace 31.000 años. Si quieren saber más, ahí hay un video sobre las diferentes teorías y rutas que incluyen las más conocidas y el segundo específico sobre este artículo, un video mexicano sobre la cueva de Chiquihuite. Y ahora sí, ¿por dónde llegamos a Antioquia? Esa es la pregunta que nos debemos formular en primer lugar. Yo diría que todos deben tener una idea más o menos de por dónde pudieron llegar a Antioquia los diferentes habitantes originales de la zona. Ahí les pongo un mapita de Antioquia. No tiene pues nada especial, no tiene ninguna información especial, solamente como contexto. Y la pongo porque es evidente que Antioquia es, bueno, Antioquia y Chocó, pues para ser más precisos, es la puerta a Sudamérica para los indígenas originales que venían del norte según las teorías más aceptadas. De manera que Antioquia debió ser uno de los primeros escenarios de los movimientos de esos grupos. Y lo confirman algunos hallazgos que se han hecho, por ejemplo en Bahía Gloria, en las Bocas de la Traba, y en la existencia de complejos líticos a lo largo de todo el Atlántico colombiano hasta la Guajira. De manera que esos hallazgos líticos en piedra son un indicio, una evidencia bastante aceptable de que esa expansión, obviamente debido a la datación que se ha hecho de esos hallazgos, primero se ocuparon las costas de Antioquia, la costa de Urabá, por supuesto. Y también, ya digamos que ya después de subir por Urabá, lo que es Córdoba, Sucre, Bolívar, debe continuar aquí, supongo bien. Penetración a lo largo del río Magdalena. Hago un breve paréntesis ahí. Miren que este es uno de los grandes problemas, ¿no? El internet en el Valle de Aburrá es mucho mejor que en nuestros pueblos. En Santa Fe, Antioquia, en Liborina, en Apartado, en Puerto Berrío, en Fredonia, es muy común que se nos caiga, cosa que no es tan común en el Valle de Aburrá, por ejemplo. Termino el paréntesis. Entonces ahí tenemos diferentes caminos por los que se fueron ingresando los primitivos indígenas al territorio antioqueño. Obviamente a través del Pacífico también hubo un ingreso. No es solamente que se hayan entrado por Panamá y solamente hacia el norte. Seguramente se expandieron en todos los sentidos. Pero digamos que esos tres son
son más o menos los 3 grandes caminos para el poblamiento original de Antioquia. En las costas se han encontrado evidencias de hace más de 13.000 años, y en el centro, digamos que en las montañas de Antioquia, entre 7 y 8.000 años. Ahí tenemos 5.000, 6.000 años. A uno le puede parecer extraño, pero eso es un proceso muy lento, es de miles de años. No es como ahora que es todo tan fácil, ¿no? Primero porque el desplazamiento era cuando había necesidad de más recursos. El paso del nomadismo al sedentarismo lleva sus años, ¿no? Muy bien, tengo un video, 1,5 minutos. Yo creo que este sí podemos compartirlo. Solamente 1,5 minutos. Espero que no haya problema, ¿no? Se ve muy bien. Sí se escucha. Esa era la pregunta. Dije que minuto 4. Poblaron estos territorios. Empecé por aquí más o menos. Geológicos, los investigadores han podido recrear la vida de las sociedades antiguas que poblaron el cañón del río Porce y la cuenca del río Medellín. Hemos excavado un sitio que inicialmente asociamos a los grupos más antiguos que poblaron estos territorios. Pero, ¿cuánto sabemos con certeza de esos antiguos pobladores? Hay varias preguntas e interrogantes, ¿no? Primero, ¿de dónde venían? ¿De dónde procedían? Porque debemos de mirar Antioquia o el noroccidente de Sudamérica, lo debemos de mirar a una escala mayor y insertar esta región a nivel de Sudamérica y a nivel, en última instancia, de toda América. ¿En qué momento pasaron estos grupos de cazadores a Sudamérica? ¿Y en qué momento entraron al territorio colombiano? Alrededor de este tema se teje numerosas conjeturas. Entonces, la gente primero que eran los micos. Pero no aquí. No era aquí. Acompañemos a geólogos, arqueólogos y antropólogos en este viaje a través del tiempo para conocer la geografía de Antioquia y a nuestros ancestros más lejanos. Lo paro ahí porque era solamente para antojarlo, ¿no? De nuevo, el link está allá, entonces no hay problema, pueden acceder a él. Es una página que se llama, un sitio en YouTube, perdón, que se llama Paisas, Memoria de un Pueblo. Esas personas que veían ahí son investigadores de la Universidad de Antioquia y del Museo de la Universidad de Antioquia. Muy bien. Empecemos pues a mirar un poquito en detalle cómo eran esas etnias que habitaron lo que hoy conocemos como el departamento de Antioquia. Empecemos ya con agricultores, es decir, ya pasamos del nomadismo, de indígenas nómadas a indígenas sedentarios. Todos tenemos claro, creo, que el sedentarismo está asociado específicamente a la agricultura, a la domesticación de plantas, cosa que ocurrió hace aproximadamente 10.000 años, por varias razones. Hubo un incremento de la temperatura. Recuerden que la última glaciación terminó hace 12.000, empezó a terminar hace unos 12.000 años, y al aumentar la temperatura y derretirse los hielos, obviamente aumentan la lluvia, la pluviosidad, lo cual, por supuesto, produjo a su vez un cambio en la flora y la fauna. Y llevó a la desaparición de fauna muy grande, como los famosos mamuts, por ejemplo, que es como lo que más asociamos a eso, ¿no? A los grandes mamíferos del Pleistoceno. Como consecuencia, las actividades de subsistencia pasaron de la caza, sobre todo la caza
algo menos la pesca y la recolección propia del nomadismo al aprovechamiento de esa nueva abundancia y variedad de recursos que apareció, lo cual hizo que el sedentarismo fuera más posible. Esos desarrollos no fueron por igual en todas las zonas, obviamente, donde había más riqueza ambiental, como en las costas o en los valles de los ríos. Era más posible encontrar variedad y abundancia, entonces empezaron a hacerse sedentarios en esos terrenos, seguramente asociado al cultivo del maíz, del frijol, de la uyama, a ver cuál se me escapa así bien popular, una sopa que me gustaba mucho, la racacha. En ese proceso se desarrollaron algún tipo de unidades llamadas cacicazgos. Creo que Luis Fernando tocó el tema en Historia de Colombia, pero más adelante volvemos a definir el término cacicazgo, porque es importante en el desarrollo de los aborígenes de Antioquia. Pero básicamente las características de un cacicazgo es que había una jerarquización social y política. Para que hubiera esa jerarquización social y política era necesario un buen control del medio circundante y que hubieran algunos excedentes de producción que pudieran redistribuirse. Luego hablamos más en detalle de eso. ¿Cuáles fueron esas principales tribus en Antioquia? En el siglo XVI, como fuente fundamental, tenemos a los cronistas. Básicamente estos tres: Pedro Cieza de León, Crónica del Perú, encomiendo encarecidamente. Es difícil de encontrar, pero en la web se consigue. Este es un libro que escribió Cieza de León, quien viajaba con Jorge Robledo en el descubrimiento de Antioquia. Viajó también con Vadillo antes y escribió este libro en 3 tomos. La descripción que hace de las regiones por las que iba pasando al descubrirlas es muy, muy interesante. No solamente sobre la flora y la fauna, sobre la geografía, sobre los seres humanos, sobre las sociedades del siglo XVI que iban encontrando. La otra, una que se encontró hace poco, la transcripción de la relación del viaje del licenciado Juan de Vadillo entre San Sebastián de Urabá y Cali. Como veremos luego, Vadillo fue el segundo que ingresó a Antioquia, antes de Jorge Robledo, que es el más conocido. Jorge Robledo lo hizo en el 41, Vadillo lo hizo en el 39 y Francisco César lo había hecho antes, pero ya hablaremos de eso a su debido tiempo. Entonces tenemos estas 2 fuentes y tenemos la de Juan Bautista Sardela, uno de los 2 escribanos del capitán Jorge Robledo, el otro que era Pedro Sarmiento. Sardela lo acompañó en su viaje a través del occidente de Antioquia y escribió la relación del descubrimiento de las provincias de Antioquia por Jorge Robledo. Digamos que esas son las 3 fuentes primarias más importantes, porque hay otras, castellanos, pero eso eran ya de oídas. La ventaja de estos 3, bueno, y también Aguado, ¿no? La ventaja de estos 3 era que estaban ahí. Regálenme un momento, por favor. Muy bien, ya continuamos entonces. Estas son nuestras fuentes principales.
estaban en el siglo XVI y fueron observadores directos. El territorio de Antioquia estaba ocupado por numerosos grupos. Ellos se encontraban en numerosas tribus, pero en conjunto constituían lo que se llama macroetnias. Recordemos que ya no se habla de razas, sino de etnias. Existen muchas discusiones al respecto, pero muchísimas. Unos investigadores dicen que unos de ellos eran de esta etnia, otros eran de esta etnia, pero básicamente se refieren a dos etnias distintas: los caribes y los chinchas. Como les digo, existen, unos te pueden decir, vea, los de Urabá eran caribes, los incluidos, por ejemplo, la cordillera occidental, los nores, los ebégicos, en fin, todas esas tribus de allá. Pero los del Valle de Aburrá y del sur ya eran chinchas. Otros te dicen que incluso los del Valle de Aburrá eran caribes. De manera que hay muchas versiones. Y es una discusión muy interesante, muy actual, sobre la que definitivamente aún no hay ningún acuerdo. ¿Cómo eran, en todo caso, esos habitantes de Antioquia? Básicamente cazadores y pescadores en las zonas bajas, a lo largo de los ríos. Se valían muchísimo, mucho más de la pesca que de la caza que de la pesca. Y en la región montañosa, por supuesto, las tierras agrícolas más productivas, en los valles y altiplanos, es decir, donde tuvieran el acceso al agua más sencillo. En el caso de las montañas, de las cordilleras, los acentos eran más densos, en forma de aldeas. Pero yo quiero que tengamos más o menos claro esas aldeas, porque a uno le hablan de aldeas y no podemos pensar en que por aquí va una calle que se cruzaba con esta, de que había una casa aquí, a los 5 metros había otra. Pensemos en nuestras veredas, en la zona montañosa sobre todo. Ellos tienen básicamente nuestras veredas pequeñas, por decirlo de alguna manera, el templo, la capilla, digamos, es el centro, y alrededor de ella hay algunas casitas, digamos, muy juntas, las unas con las otras. Pero la vereda incluye, allá en aquel filo hay una, por allá veo otra, por allá otra. Pensemos que esas aldeas eran algo así. No había tanta contigüidad, pero sí había un núcleo muy pequeño central. Por supuesto, no tenían capillas, pero si había alguna jerarquización social, pues podía estar ahí el bohío del tambo del jefe, llamémoslo pues cacique, y alrededor los principales, muy cerca, ¿no? De alguna manera habría un pequeño núcleo, pero había mucha casa dispersa. Ahora, en las zonas bajas la dispersión era todavía mayor, a lo largo de los ríos, unos aquí, otros allá, otros allá. Ya miraremos un poquito sobre la estructura social de estos asentamientos. Concretemos entonces un poquito sobre esas principales tribus en Antioquia. Este es un mapa que aquí lo voy a mostrar creo que 3 veces, me voy a apoyar en él 3 veces, está en el libro Historia de Antioquia de Jorge Orlando Melo. Estoy siguiendo mucho el capítulo de Sociedades Indígenas Prehispánicas, escrito por la profesora Neila Castillo Spiti, una de las antropólogas y arqueólogas que más ha estudiado Antioquia. Yo creo que con Sofía Botero de pronto. No estoy muy enterado, pero sí, cuando uno busca información sobre los indígenas antioqueños, o encuentra a la profesora Neila o a la profesora Sofía Botero. Este mapa está en el libro y en varios de los documentos de ella. A ver si alcanzamos a ver aquí. Yo veo varios colores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allá al norte en Urabá veo los urabáes, guasusúes,
cuscos, mitanas, peberes, más abajo hacia el centro los pencos, los ituangos, los noriscos, el Valle del Nor en Frontino, por aquí por el Valle de Aburrá veo los aburraes y más al sur los sinifanás, más al sur los caramantas y cartamas, sobre el Atrato, los chocoes, en nuestro nordeste los yamesíes, perdón, me falté uno muy importante, sobre el río Cauca al norte, Nutaves y Taramíes, los yamesíes y los guamocoes, y al suroriente, los Pantágoras, los Amenes, en fin. Ahí tienen esas, digamos que esos grandes núcleos que habían en el siglo XVI en lo que hoy es Antioquia. Agricultura mixta, maíz, frijol, raíces, yuca, racacha, ñame. Era muy vegetariana, ¿no? No había muchos excedentes. Era básicamente consumo local. Y coexistieron dos tipos de sociedades: las tribus propiamente dichas, la organización tribal, y los cacicazgos. Recuerden que los cacicazgos tenían una estructura mayor. Hablemos un poquito de esos dos tipos de sociedades que había en Antioquia en el siglo XVI. Ojo, la mayoría de ellos eran, eso sí, cacicazgos. Esta imagen me la encontré hace poco en un artículo de un hallazgo arqueológico en Sabaneta que hicieron de hace 20 siglos, de hace 2000 años, perdón, que está en el periódico de la Universidad Nacional de octubre 20 del 21. Le doy el crédito pues a la imagen. Las sociedades tribales eran entonces pequeños grupos dispersos en una región muy amplia. Las aldeas eran de familiares, por decirlo de alguna forma. Había parentesco entre ellas, eran, digamos, familias extendidas, lo que formaban las aldeas. Había poligamia, muy poca estratificación de la población. Digamos que el anciano, nuestro abuelo de hoy, era el que orientaba un poquito las relaciones sociales en este tipo de sociedades. Eran los jefes de aldea. Entonces no había, digamos, mucha estratificación, cosa que sí ocurre en los cacicazgos. Como dije ahora, predominantes en el siglo XVI. Las jefaturas eran de carácter hereditario. Esas sociedades o había un jefe único, o había dos hermanos. Sí, la jefatura compartida por dos hermanos, uno de ellos con mayor estatus que el otro, o dos hermanos que estaban como a la par entre ellos sin ninguna diferencia de que uno estuviera sobre el otro. Y esa jefatura era hereditaria. Por supuesto, los cacicazgos fueron posibles porque había excedente de recursos. Y esas diferencias sociales eran patentes de varias maneras. Por ejemplo, el tipo y tamaño de la vivienda, o dónde estaba localizada dentro del núcleo social, o el mismo vestuario también lo caracterizaba a los principales, por decirlo así. Cuántos esclavos tenía, porque cuando ellos hacían guerra era para esclavizar, entre otras cosas, ¿no? En fin, cada cacicazgo, por supuesto, tenía autonomía política, es decir, eran completamente autónomos. Había un carácter expansivo a través de las guerras, había antropofagia, y cuando uno lee a Cieza de León se encuentra con ejemplos muy concretos y algunos un poquito azarosos inclusive. Coleccionaban cabezas de sus enemigos, es cierto, y como lo dije ahora, capturaban prisioneros de guerra para esclavizarlos
y robaban mujeres. Es, a grandes rasgos, la diferencia entre las sociedades tribales simples y los cacicargos más elaborados realmente. Toquemos ahora otra parte del asunto, que es el problema lingüístico. Y aquí sí que hay discusiones. Vuelvo y pongo el mismo mapa porque nos puede servir de guía. Las discusiones de los lingüistas básicamente giran en torno a lo que decía ahora. Si permanecen al filum caribe o al filum chibcha. Cito a varios. Gijón, Caamaño afirman que la mayor parte de los grupos de esta región, Occidente y la cuenca del Cauca Medio, eran caribes. Otros que eran chibchas. Otros plantean incluso que una antigua rama anterior a los chibchas, que eran los Cueva de Centroamérica. Aparentemente los chibchas provienen, sus antecesores vienen de Centroamérica, son los Cueva. Y algunos historiadores afirman que quienes poblaron a Antioquia eran anteriores a los chibchas, propiamente dicha, y que la irrupción de los caribes fue 100 añitos, si acaso, antes de que llegaran los españoles a Antioquia. Ahora, ¿qué dicen los cronistas? Sobre todo Cieza y Sardela. Ellos sugieren básicamente que los grupos del occidente estaban asociados a dos familias. Los que ocupaban el territorio montañoso y parte del Bajo Cauca, digamos, todo el occidente de Antioquia, incluido Chocó, pertenecían a una misma familia y eran las tribus de los Huacas, los Nores, los Catíos, los Ebéjicos, los Pequis, Noriscos, Ituangos, Pencos, Tecos y Carautas. ¿En qué se basa? Creo que esto lo dice Sardela, lo dice por allá en su relación. Decía, aunque había diferencias locales, ellos se dieron cuenta que, lo decía así, comillas, las lenguas de la provincia de México duran más de 40 leguas de largo y ancho, cierro comillas. Si una lengua son 5 kilómetros, pues 40 por 5 son 200 kilómetros. Y como decía, aunque habían pequeñas diferencias, se entendían entre unos y otros. De manera que para los cronistas del siglo XVI era evidente que todos ellos venían de la misma familia lingüística. Y al norte de Río León, digamos de la serranía de Avive hacia el norte, hablaban otras lenguas, chocóes o caribes. Los araques, los cuiscos, los nitanas, los péveres, los guasusubes y los urabáes. Esa es la información que tenemos sobre los indígenas, lingüísticamente hablando, en el occidente y en el centro de Antioquia. Creo que no hay mucho más que pueda decir al respecto. Pero tenemos otra fuente importante, la arqueológica. Para esta parte me estoy basando en el artículo en el que me basé era de Neila Castillo, está en el libro de Historia de Antioquia, pero la profesora Neila tiene otro material. Este mapa sale de otro documento que en este momento no recuerdo el nombre, pero lo tengo al final en la bibliografía y lo pueden descargar si quieren, donde nos muestra lo que se ha encontrado en la arqueología en Antioquia. Y yo diría lo que se ha salvado de los hallazgos arqueológicos, porque la cantidad de huaquería que se ha hecho en Antioquia, bueno, no solo en Antioquia, supongo que en toda Sudamérica, es impresionante.
yo no sé, porque no sé si se habrá cuantificado, pero yo no creo estar muy errado si pienso que lo que sí tiene oficialmente, hallazgos oficiales de investigadores, será si acaso el 10% de lo que se ha sacado. Algunos ejemplos de tipo de cerámica que se ha encontrado. Tienen nombrecito, que se refiere básicamente a la forma y al tipo de pigmentos que utilizaban para pintarlas. Una, en el Golfo de Urabá, la modelada incisa, es digamos la más común, la que se ha encontrado más comúnmente ahí. Ahí tienen una imagen del sitio El Estorbo en el Golfo de Urabá. Incisa con borde doblado, creo que lo borde doblado es claro en la imagen, que se encuentra un poquito más hacia el centro, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, Cañas Gordas, Santa Fe de Antioquia y Supetrán. Esa es una vasija típica, vasija funeraria de esta tradición, borde incisa con borde doblado. Y la roja incisa, que está ya, como ven, también es de borde doblado, pero el pigmento usaba estos otros colores. Es una vasija de tradición marrón, es un rojo tirando hacia el marrón en estos lugares del suroeste, Támesis, Jardín y Andes. Esos son hallazgos típicos de lo que se ha encontrado en la arqueología del departamento de Antioquia. No sé, en los pueblos, en nuestros pueblos, yo sé, por ejemplo, el año pasado, don Urias Betancourt de Liborina nos estuvo mostrando cosas muy interesantes que se ha encontrado en esa zona con el desarrollo de la central hidroeléctrica de Hidroituango. Y tienen un pequeño museo no muy formal allá en Liborina. Y creo que en muchos de nuestros pueblos, muchos de nosotros conocemos ejemplos de guaquería que se ha hecho, e incluso hoy en día de gente que ofrece vasijas que se han encontrado por ahí en algún lado. Es desafortunado que la falta de recursos no nos permita investigar más, estar más pendiente de lo que se encuentra en la arqueología, en este caso de nuestros indígenas, porque se puede hacer arqueología posterior, no solamente de la indígena. Yo miro la hora. 7:12, sí. Los invito al Museo de la Universidad de Antioquia. Cuando vayan a Medellín, si tienen tiempo, yo estoy en La Estrella. Si alguien viene y me quiere invitar para ir un sábado, vamos al Museo de la Universidad de Antioquia. Es un museo que vale la pena conocer. Julián me dirá si hay problema. Me salto. Me salto de luz. Mira una cosa. Minuto 4. Don Guillermo puede iniciar. Don Guillermo, debe iniciar el micrófono de la selección.
micrófono. Ahí sí, ok. No tenía ningún sonido Sí, no tenía sonido, era solamente para que lo pudiéramos ver. Muy bien. Vuelvo a la presentación entonces, ya faltan pocas diapositivas y estamos bien de tiempo. Correcto. De nuevo el mismo mapa. ¿Cuáles eran pues esas sociedades del siglo XVI en la región occidental? Más precisamente, al occidente del delta del Atrato estaban los urabáes, probablemente de la etnia caribe. Usaban arcos y flechas envenenadas. Creo que sí es el que lo menciona, sobre el veneno de esas flechas y cómo los del interior, a partir de cierta tribu, ya no eran envenenadas las flechas. No sé si era con Carari, que recuerdo que era como el del que siempre se habla. Practicaban la antropofagia. Y estaban conformados en lo que se llamaban provincias, los Urabá, los Urabaides, los Guaén, sometidos a un cacique. En la cordillera central encontramos entre Cauca y Nechí, muy en el centro de Antioquia, a estos dos, los nutabes y los tramíes, que son, de pronto, yo recuerdo en primaria, me hablaban de los, o son los únicos que recuerdo, los nutabes y los tramíes, eran digamos que muy populares en las escuelas. Entre el Nechí y la Cimitarra, los yamesíes y guamocois. Aquí esto sí estoy pues mostrando más o menos los que estaban en el mapa. Los aburraes en el centro, no solo en el Valle de Aburrá, sino en el altiplano, que el Valle de San Nicolás se llama todo eso, creo que sí, digamos lo que es hoy pues nuestro oriente cercano. Y en la vertiente del Magdalena estaban los Pantágoras y Amaníes. Miren que estaban más bien hacia el suroriente, ¿no? Puerto Triunfo hacia abajo, por esos lados hacia abajo. Esa era más o menos la distribución de las tribus que encontraron los coronistas cuando llegaron con los conquistadores en el siglo XVI. Los nutabes y los tadamíes tenían la misma cultura y la misma lengua, pero eran políticamente independientes los unos de los otros. De hecho, no está muy clara. Es normal decir que los nutabes están más pegados al río Cauca, incluyendo la margen occidental, y los tadamíes un poquito más hacia arriba en la cordillera central, en la margen occidental de la cordillera central, mirando al Cauca. Pero eso sigue sin estar siendo muy claro. Seguramente se necesitarán estudios más detallados para diferenciar bien los unos de los otros. Lo que sí es que se ha encontrado que eran la misma cultura y usaban la misma lengua. Ahí tienen pues ustedes la visión de cómo evolucionó el poblamiento de Antioquia, cómo estaban distribuidas, qué lenguas hablaban, a qué etnias pertenecían y cómo estaban distribuidos dentro de la región antioqueña. Es todo el contenido que tenía para hoy, pero antes de terminar la presentación les comparto la bibliografía usada y consultada y como pueden ver, ahí tienen acceso. Por ejemplo, es el acceso al artículo de ABC, a este documento, a esta investigación de Neila Castillo, Complejos Arqueológicos y Grupos Étnicos del siglo XVI en el occidente de Antioquia, una investigación que se hizo hace bastanticos años, no sé si decir unos 20 o 25 años probablemente. Pueden acceder a él tranquilamente. Ese es el libro que les hablé, no es de historia, es Geografía de Antioquia. No es escrito por Ermelín Mitchell Ermelín completamente, sino que él fue el director
del libro, y le colaboraron pues otras personas, por ejemplo la misma Neila, y otros investigadores específicamente en geografía. EAFIT lo tiene el acceso libre al libro, de manera que pueden tranquilamente ingresar a él a través de la página del curso, porque Julián nos va a compartir la presentación, sea que la comparta en PowerPoint o en PDF, pueden, haciendo clic, acceder a cualquiera de estos documentos o de estos libros, dependiendo obviamente de los intereses de cada uno. Clic izquierdo. Había hablado ahora de que además de Neila Castillo, Sofía Botero Páez es otra de las grandes investigadoras en la arqueología de Antioquia. Ella tiene este artículo de los ebégicos a los catíos en la provincia de Antioquia, en el Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia. Ahí lo pueden leer los que quieran también. Muy bien. Espero con esta presentación, voy a dejar de compartir, haberles presentado una visión general. A ver, Julián. Tengo aquí, Julián. No dejé de compartir. Espera. Gracias. No, ahora sí dejé de compartir. Muy bien. Doy paso entonces, si alguien tiene alguna inquietud, quiere conversar de algo, quiere contarnos algo. No quiero que esta parte se convierta en preguntas-respuestas. Básicamente es un espacio para compartir inquietudes que les hayan surgido, cosas para contar, cosas que tengan para contar de sus pueblos, de sus regiones. Entonces dejo el micrófono abierto para los que deseen participar en esta parte. Si alguien quiere... Deme por favor bibliografía. Vivo acá en un municipio y hay muy pocos libros de historia, tanto del municipio, bueno, no, ya del territorio sí hemos encontrado varios, pero quisiera como conocer un poquito más sobre esas primeras pobladores en el oriente antioqueño. Uy, el oriente antioqueño sí que es... ¿De qué municipio me estabas hablando, perdón? Bueno, sobre el oriente antioqueño es más difícil de encontrar, es cosa curiosa, ¿no? Hay mucho más sobre el centro, obviamente sobre los Aburráes, pues, por supuesto, el mismo Envigado, por ejemplo, tiene museo arqueológico. En el Valle de Aburrá se ha investigado bastante, está bastante expoliado, por decirlo de alguna manera. Si hay alguien de Itagüí, seguramente nos puede contar algunas cosas que se han encontrado en Itagüí en el tema lítico. Sobre el río Medellín y el Porce abajo se ha investigado bastante, pero muy poca investigación, en eso tiene razón, sobre el oriente antioqueño en el tema arqueológico. Yo realmente no conozco ninguna fuente, seguramente en la universidad. ¿Qué hay? Juan Guillermo, hay un profesor de Cocorná que ha encontrado algún material arqueológico. Él lo tiene clasificado, él tiene varios libros y bueno, ahí por si te sirve además la información. ¿Recuerdas el quisiera nombre? como más... Se llama, a ver,
Es un profesor de Cocorná, amigo, pero en estos momentos no sé por qué se me fue el nombre. Bueno, si nos lo puedes compartir por WhatsApp, o si encuentras algo de él, o me envías el nombre, yo busco a ver si encontramos algo y lo compartimos por el grupo de WhatsApp. Con Guillermo. El grupo de WhatsApp sí. Por WhatsApp les Guillermo. Bueno, es específicamente en San Francisco, que no tenemos información de qué pobladores indígenas se mencionan por ahí en unos libros, pero no se dice qué clases de sociedades se generaron en la época. Ajá, bueno, tomamos nota del nombre, a ver qué encontramos por ahí, podemos compartir. Utilizamos al grupo de WhatsApp para eso. Sí, adelante, claro. Te habla Luis Fernando Munera. Reconozco la voz. Mi querido. Del personaje que están hablando, del profesor que están hablando, es el profesor Edwin Marín Mejía de Cocorná. Él es un investigador arqueológico. Edwin Marín Mejía. Edwin Marín Mejía. Por aquí lo estoy poniendo, a ver si encuentro algo rápidamente en Google. No. Aquí tengo 3 libros de él. Estoy mostrando en pantalla aproximaciones arqueológicas para el Oriente Antioqueño. Espérate, es uno de sus primeros libros. Te voy a fijar en pantalla ya, sí. Aproximación, vea, no lo conocía. Edwin Marín Mejía. Perfecto. Su libro más reciente es este, La ciudad de Remedios. Bueno, ya en la próxima sesión pasado mañana vamos a hablar un poquito de remedios. Muy bien. De manera que sí, para la pregunta que hace la señora que habló, Edwin Marín Mejía, el profesor de Cocorná, es un gran investigador, inclusive es arqueólogo de campo, ha trabajado mucho en el tema de los aborígenes en el Oriente Antioqueño. Luis Fernando, ¿algún otro antropólogo que se me haya escapado además de Sofía y Neila que tú recuerdes? Graciliano Arcila. Ah, por supuesto, como se me olvida, el fundador de la Escuela de Antropología de la Universidad de Antioquia, es decir, Neila y Sofía fueron alumnos de él. Así es. Por supuesto. Te pregunto una cosa, Luis Fernando, ¿en la Universidad Nacional hay algo sobre arqueología? ¿Algún tipo de museo, alguna muestra o algo? La de Medellín, quiero decir. Sí, yo te entiendo. Sí, no, yo no conozco que en el museo, que tengan museo con esa colección. No, realmente la mejor referencia es el museo de la Universidad de Antioquia. Hola, a ver, ¿se me permite? Sí, por ahí, bueno, Felipe, dale tú y luego Andrés, creo que me había levantado la mano, Andrés Urrego y otras 2 personas. Y doña Elena, dos cosas. Felipe y luego le damos la voz a los otros. 2 cosas. Una, que no, en la Universidad Nacional no hay nada arqueológico. No hay nada arqueológico. Allá. y 2, ahorita que preguntaba sobre si alguien tenía conocimiento sobre Itagüí. Sí. Bueno, yo no tengo conocimientos sobre Itagüí, pero sí sobre la estrella. Bueno, yo estoy en la estrella también. Ah, sí. Ah, sí. Bueno, acá hay un museo arqueológico que está pues en manos de la Subsecretaría de Cultura. ¿Cuándo vamos, Felipe? ¿Cuándo vamos? Cuando quiera. Si quiere mañana no puedo, pero el siguiente sí. Ah, bueno, de una. Dale. Y allí hay cerámicas, pues, y hay vestigios desde hace 7.000, 8.000 años. Y abarcan diferentes periodos, pero principalmente están divididos en 2, en el estilo Pueblo Viejo y en el estilo Ferrería. O sea, son como los subgrupos que hay de la arqueología ya acá en la estrella. Sí, es que la estrella de Itagüí arqueológicamente tiene mucha riqueza. Recordemos incluso que Jorge Robledo, Jerónimo Luis Tejelo, que fue el descubridor del Valle de Aburrá, probablemente bajó por estos lados. Hay bastante información aquí, Felipe, al respecto. Felipe, una inquietud, ¿cuándo vamos a revivir el Centro de Historia de la Estrella? Ah, yo me he preguntado mucho de eso. Usted está ahí, es que a mí me da la impresión de que eso está acaparado por ciertas personalidades locales. Bueno,
pero podemos conversar con esas personas. Vale la pena porque el Centro de Historia de la Estrella fue muy bueno hace unos años. Sí, fue muy bueno en la alcaldía de Carlos, se me escapa el apellido, pero eso está pausado desde años más recientes. Hace varios años. Eso hay que revivirlo y más ahora que hay tantos proyectos llevándose a cabo en el municipio referente a patrimonio, historia, memoria y todo esto. Bueno, vale, listo, Felipe, quedamos en contacto para que hagamos algo, ¿listo? Andrés, ¿tienes la voz? Muy buenas noches, don Guillermo, cordial saludo. Un gusto escucharte, Andrés, de Santa Fe de Antioquia, trabaja en el Museo Don Juan del Corral. Claro, don Guillermo, también me place escucharlo y felicitarlo por tan magistral exposición. Tenía dos inquietudes. Una referente al río León, que lo mencionó un poco. La ubicación de pronto la conoce y si de pronto en ese territorio está el famoso Cerro León también, donde desde la parte de Altas se cuenta pues la mitología de los cativos, se elevó la diosa Dabeiba. Y referente también si de pronto conoce usted algún tema o algún libro, alguna investigación sobre la mitología o el misticismo de los cativos, que era como el grupo más importante pues de esta zona del occidente, porque realmente se ha encontrado poco y solamente he escuchado dos dioses referentes a ellos, Cunicuba y Avirá, pero no sé si hay de pronto alguna investigación de algún arqueólogo o etnólogo alrededor de eso, de su religión o de su mitología, si se dedicaban de pronto a los sacrificios, porque hasta donde he escuchado era un grupo bastante guerrero, entonces no sé, quedé como con esa intriga. Ajá. Yo he escuchado, Andrés, hay un libro que se llama El libro sagrado de los cativos, de Óscar Torres Duque, y él relata básicamente las tradiciones de la cultura cativa. Universidad de Antioquia. El PDF es difícil de conseguir, pero ese es como el único que yo recuerdo. ¿Me puede repetir el nombre del autor, por favor? El libro sagrado de los cativos. El libro se llama Relatos tradicionales de la cultura cativa, del profesor también muy conocido Luis Fernando Vélez de la Universidad de Antioquia. Es un libro de pocas páginas, 120 páginas, algo así. Relatos tradicionales de la cultura cativa, y el profesor Vélez pues es bastante conocido en antropología, de manera que ahí lo pueden encontrar. Es como el único que recuerdo, Andrés. Juan Guillermo. Sí, Luis. Hay otra referencia sobre los indios cativos del presbítero Constancio Pinto García. Es un sacerdote de una comunidad, no recuerdo el nombre, creo que es de los el Espíritu Santo en Prado. Luis Fernando, muchos misioneros católicos convivieron con los católicos y publicaron muchas cosas, sí. Este es claretiano, Constancio Pinto García. Es un libro en 2 volúmenes. El primer volumen se llama Los indios cativos, su cultura y su lengua, y el segundo volumen es Los indios cativos, su cultura y su lengua, más con énfasis en la lengua. Ajá. Muchas gracias, Luis Fernando. Aquí está en la pantalla. Ese está muy bueno. Se ve completo el título, por lo menos. Muy bien, tengo levantada la mano a Elena Luna, a Beatriz Elena, a Luis Fernando Acevedo y a Diana Patiño. Elena, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Elena. Muchas gracias por compartir con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Bueno, yo les quiero compartir que yo soy guía profesional de turismo y me encuentro radicada en el municipio de Urrao. El Valle del Penderisco. Exacto. Y les quiero referenciar Historia General de Urrao de Jaime Félix Arroyave. Trata de... También hay otro libro que se llama Sabiduría Indígena, que habla de la época indígena de los 8.000 años hasta 1557 y las batallas de los cativos. Hace una síntesis histórica y habla de la concepción ideológica y política de los cativos. O sea, el origen de la concepción, sobre todo hace como referente de la avanzada en Urrao, en el municipio de Urrao. Es un municipio que aún conserva sus raíces indígenas, cativos, en Verachamí, que son de Chocó, y es un tema muy interesante. Ahora que ponían como las fotografías, yo recuerdo que hace poco en uno de mis viajes al interior de la selva urraeña, puede apreciar ese tipo de paisajes. No diría, eso ya no existe, aún no existe. Por ejemplo, las casas de los indígenas, eso es real. Aún no existen las zonas del Bática y Urrao, es un espectáculo, la verdad. Urrao tiene muchísimo por dar a conocer, y ahorita se está creando el Centro de Historias Nuevas, y bueno, quiero como referenciarles el diccionario biográfico que es de Jaime Félix Arroyave, la historia general de Urrao, que también es de Jaime Félix Arroyave, y Sabiduría Indígena. Ajá. Me alegra mucho saber que en Urrao están trabajando en el tema de centro de historia. Bueno, un detalle también es que hay ciertos hallazgos arqueológicos en la zona urbana por el tema de acueductos, en la zona rural, en el corregimiento de la Encarnación, en el único corregimiento que tiene, y en el fiscal. Yo les voy a compartir al grupo unos videos que tienen ya documentado con el profesional Emilio Piacini de la Universidad de Antioquia. Excelente, Elena. Y esa es la idea del grupo, que nos sirva para compartir información de nuestros pueblos, porque así enriquecemos mucho la discusión. Muchas gracias, Elena. Antes de darle la palabra a Beatriz, me estoy mirando aquí en el chat. Por aquí Juan Diego dice que en el texto de Sofía Botero también se hace referencia a los cativos. En el Río León, Juan Diego Sescún, en el Río León se está desarrollando una investigación arqueológica dirigida por el arqueólogo William Posada. Están estudiando unos camellones, ya sacaron un primer informe. En fin, adelante Beatriz, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Beatriz, no has activado tu micrófono. Ya, sí. Que es el primer botón. Eso, ahora sí, Beatriz, adelante. Muy contenta de estar en este otro curso y aprendiendo bastante. Este es el tercero tuyo ya. Sí, señor. Sí, señor. Ay, qué bien, felicitaciones. Muy encarretada estoy con toda esta historia que estamos aprendiendo. Yo quisiera aportarles algo. Yo pertenezco al Centro de Historia de Pueblo Rico, aunque yo vivo en Itagüí y cada que hay reuniones yo viajo. Normalmente las reuniones son el último sábado de cada mes y hemos estado colaborando también desde Pueblo Rico pues con los compañeros, creando centros de historia en los municipios que aún no lo tienen. Entonces, muy contentos pues de estar en este proceso. Y yo quisiera aportar con respecto al tema que en Pueblo Rico se han encontrado raíces indígenas que pertenecen a la familia Caribe y a la rama Embera Chamí. Los Embera, claro. Sí, que fueron muy poseedores de una gran agricultura y de la agricultura sobre todo para paisajes rudimentarios y que tenían una gran diversidad en la flora y la fauna. Ajá. Y
y que allí tenemos en Pueblo Rico a los indígenas que pertenecen al resguardo Bernardino Panchí. A ellos inclusive en la gobernación les construyó, digamos, la escuela, y se las construyó en forma de choza, muy bonita que quedó. Y ellos se han ido integrando mucho a la comunidad y sobre todo a la parte de danzas y de teatro. Y han sido bien aceptados por la comunidad, aunque en un principio estuvieron como nómadas de un lado para el otro porque no los querían. Pero ya esta de Bernardino Panchí ya está muy bien ubicada. Quisiera también decirles que el encuentro de centros de historia de Antioquia se va a celebrar en noviembre y va a ser allá en Pueblo Rico, y todos los que quieran participar e ir a ese gran encuentro se pueden comunicar con la Academia Antioqueña de Historia, que a través de ellos se van a canalizar las invitaciones. Y bienvenidos a Pueblo Rico, que aunque no es mi pueblo, es un pueblo que me ha acogido con mucho cariño. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación a Pueblo Rico. Trataremos de ir a ese encuentro en noviembre, por supuesto. Muy bien. Luis Fernando Acevedo también nos levantó la mano. Luis Fernando, adelante. Don Juan Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis Fernando. Bueno, un saludo para todos. Me disculpan un momentito. Dale, tranquilo. Si quieres, Diana, sigue tú, Diana Patiño. Y luego volvemos con... Muy buenas noches para todos. No sé si me escuchan. Diana, sí, te escucho. Bueno, no, esta es mi primera No, se te fue. ¿Sí me escuchan? Dale. ¿Sí? Sí, dale. Les comento que esta es mi primera experiencia en un curso como este de historia, aunque bueno, Bienvenida. aprovecho cualquier oportunidad, ¿no? para actualizar con la historia. Soy trabajadora social de profesión y espero que aquí estén algunos colegas míos, ¿no? Considero que la intervención social no es completa sin una historia que la sostenga. Entonces creo que soy una apasionada de la... Se me fue, no sé si a los demás también. Sí, le está fallando la conexión. Sí, se me fue. Ah, Diana, te estoy escuchando cortado. Pero te escuché que eras trabajadora social y que te interesa mucho la historia porque crees que el trabajo social está cojo sin recurrir a la historia. Sí. Me iba a escuchar mejor. Bueno, muchas gracias, Diana. Ana Clarisa. Micrófono. Buenas, micrófono ya. Buenas. Sí, dale, Ana. ¿Cómo están? Estoy encantada de estar en este curso. De verdad que vamos a aprender mucho. Soy Ana Clarisa Ruiz Quintero, guía profesional bilingüe. ¿Qué más les cuento? Soy la coordinadora de la Red de Patrimonio y Turismo de Antioquia. ¿Y dónde estás? Y estoy en Envigado y tenemos un programa que hacemos en vivo y en directo los miércoles de 5 a 7 y tenemos la posibilidad de hacerlo en vivo y en directo con cada uno de los 125 municipios, pero el valor agregado es que cogemos las fuerzas vivas de cada municipio en patrimonio, en turismo, en emprendimiento, todo ese cuento, y lo hacemos por decir algo, Santa Fe de Antioquia, que vamos a hacer el programa número 100, va a ser Santa Fe de Antioquia, y nos queda en nuestro canal Voces de Patrimonio. ¿Listo? Entonces ahí lo que hacemos es que podemos retroalimentarnos. Entonces el trabajo de nosotros es generar sentido de pertenencia. En el chat les compartí un documento sobre Medellín, un libro que está digital, espectacular, con esas fotos tan espectaculares que ustedes manejan y que cuentan con la pasión, porque cuentan la historia, es volverla a vivir, y es que como ustedes la cuentan tan bueno que uno se siente como transportado en el tiempo. Yo soy apasionada también por la historia, hago parte de Guías del Patrimonio del municipio de Envigado
¿Qué más les cuento? Pertenezco al Consejo Territorial de Planeación, represento el sector salud, pero se te fue la voz. Por aquí tengo en el chat de Hernando Fuentes Medrano. Disculpen al moderador y expositor. Desde el curso anterior venía una secuencia de preguntas y respuestas. Sí. Primero en audio y luego se absorbían las escritas. Hice una pregunta para que se nos informara acerca del cacique Notibara y la etnia correspondiente y territorio. Gracias. Sí, te escuchamos. Se me va mucho la línea, cada ratico se cae como el sistema y se quedan hablando solos, entonces ese problema he tenido todo el tiempo en esta charla, pero está genial. Les agradezco mucho y pongan en el chat las tareas para nosotros poderlas ir haciendo, porque es que aquí a veces ustedes están hablando y se nos va el sonido. Y les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a ti y por compartir el libro. Si nos puedes enviar información en el grupo de WhatsApp sobre lo que hacen, sería muy bueno. Bueno, gracias. Luis Fernando Acevedo. Bueno, muy buenas noches nuevamente. Gracias por este magistral momento para compartir con la historia. Dos cositas que les quisiera compartir en la noche de hoy. Una tiene que ver con lo que hablábamos o con lo que se mencionaba ahorita sobre el municipio de Itagüí. Viví hasta hace 2 mesecitos en el municipio de Itagüí y en Itagüí existe algo que se llama el Museo Comunitario Graciliano Arcila Vélez. En el barrio El Rosario, allá en Itagüí, en un sector que se llama el sector Miranda, y allá pues como que hay petroglifos para visitar, y es como la parte pues como arqueológica que tiene en este momento el municipio. Y lo segundo, compartirles también que tuve la experiencia de trabajar con el Museo Universitario cuando fui estudiante de la Universidad de Antioquia. Yo hacía parte de todo lo que era la parte de montajes, el equipo de museografía en ese momento de la universidad. Muchas gracias, entonces tenés bastante conocimiento. Claro que sí. Alejandro nos habló justamente de que en Itagüí hay un parque de los petroglifos. Sí, precisamente es este museo. Conocido, sí. Ajá, es este museo, se llama el Museo Comunitario Graciliano Arcila Vélez, incluso pues tienen su página web y su página de Facebook, obviamente pues en esta red social. Lo pueden encontrar así, Museo Comunitario Graciliano Arcila Vélez. Correcto. Muchas gracias por la información, Luis Fernando. Nos quedan Rafael Leguid y Ángela Moreno. Por favor, Rafael. Buenas noches, profes y compañeros. Muchas gracias por el espacio. Realmente muy agradecido y muy contento, digamos, de encontrarnos en este espacio. A los compañeros, yo soy el actual secretario del Cabildo Indígena Universitario de Medellín. Ahorita los escucho interesados por la historia de nuestros pueblos. Realmente no deberíamos hablar tanto en pasado. Todavía el pueblo catío, que se autodenomina Yávida, los Zenús, estamos todavía acá, los Dóvida y los demás pueblos en Vera. Y todavía seguimos construyendo memoria. ¿Me escuchan? Sí. Y seguimos construyendo memoria. De hecho, estamos haciendo mucha recuperación a través de la universidad y de nuestras carreras para poder darle una dignificación también a la historia que lastimosamente en nuestro país no ha sido noble con esa causa, con la defensa de los profesionales que trabajan la historia, que investigan la historia, que la viven. Creo que este espacio permite mucho para que aprendamos de ustedes y también para que escuchen un poco de las experiencias. Por ejemplo, el documento, el texto del profesor Luis Fernando Vélez es muy importante, pero se queda corto. Realmente nosotros lo hemos analizado con los cativos y hay mucha información que se pasó por encima, siempre un poco por el temor de
del foráneo de ir a investigar lo propio. Entonces, sí hace falta muchas cosas por investigar desde la cultura, pero también mucho de lo que hacen ustedes en la historia nos sirve a nosotros para poder hacer memoria desde lo arqueológico y demás. Nosotros en Antioquia estamos pidiendo un museo en el Cerro del Volador netamente para comunidades indígenas, un espacio propio del saber. Entonces yo creo que nos debemos unas conversas, profe, y contar un poco esto. Y me disculpan lo extenso y muchas gracias. No, Rafael, al contrario, muchísimas gracias por ese aporte tan importante. Y por supuesto en el curso vamos a hablar de las etnias actuales que habitan Antioquia, que por supuesto es un aspecto muy importante de nuestra cultura contemporánea de Antioquia, la cultura indígena actual. Y creo que tu trabajo es muy importante y valdría la pena que sacar un ratico en el curso para que en su debido momento, cuando hablemos del tema, para que nos des tus apreciaciones, porque creo que sos el experto en ese tema aquí, seguramente con algunos otros. En su momento, entonces, tocaremos ese tema, por supuesto. Ahora, la historia se refiere al pasado, por supuesto que sí, pero este curso lo traemos hasta el siglo XXI. Lo que pasa es que cuando se habla de historia muy cercana, empiezan los problemas de las emociones y de las pasiones. Entonces es un poquito más complejo, pero vamos a tocar historia contemporánea de Antioquia al final, por supuesto que sí. Muy bien, terminamos con Ángela Moreno, muchísimas gracias. No le hemos contestado a quien nos preguntó sobre el cacique Nutibara. No sé si alguien tiene información específica. Yo sé pues que Nutibara era uno de los caciques de los cativos, que era hermano de Quinunchú. Y recuerdo pues también el tema de su muerte, ¿no? A manos de los españoles, pero no sé si alguien tenga alguna información que quiera compartir detallada sobre ese caso. En caso contrario, Ángela, el micrófono es tuyo, bienvenida. Como Guillermo tiene la cámara apagada. ¿Cómo? Le apagó la cámara. Oh, sí, ¿no? Pero ya me conoce. Ya. Ángela y Andrés. Bueno, sí, bueno, muy buenas noches, profesor Juan Guillermo. La verdad que nos quedamos cortos para poder conocer y entender un poco la historia, ¿cierto? Nuestra historia. Bueno, mi nombre es Ángela Moreno, soy del municipio de San Carlos y pedirles un favor muy grande. Desde el 2010 veníamos solicitándole, digamos, a los gobiernos locales la posibilidad de implementar el área de patrimonio cultural e histórico y recién este año estoy en ese proceso, estoy como promotora de patrimonio cultural e histórico. Bueno, vengo también, ya este es mi tercer curso, profe, y desde que iniciamos el primer curso hice una pregunta por qué en San Carlos estuvieron los Nutaves y los Taamíes, pero eran gobernados por el cacique Punchiná, y he solicitado información desde el primer curso. Si alguno de los compañeros tiene algo de información sobre el cacique Punchiná, pues agradecería que me compartieran. Pero también, profe, es pedirles a los compañeros, no sé, asesoría, porque en San Carlos tenemos un museo sobre la memoria, pero esa memoria en el marco del conflicto armado. La idea es que la intención es, de mi parte, pues con el grupo de Vigías de Patrimonio, darle como inicio a ese museo de patrimonio. Pues no sé, agradecería que me indicaran, me dieran pues como instrucciones, me apoyaran en ese proceso, porque como le digo, es un área que está en proceso de implementación, ha arrojado muy buenos resultados, y aprovechando que hay una voluntad política para poder, digamos, como darle un poco de fuerza y poder tener acá pues como la historia en el municipio y trabajarle al patrimonio. Era eso, agradecer inmensamente, por eso vuelvo y lo digo, la historia se nos queda como cortica, con todo lo que queremos saber y todo lo que queremos aprender de nuestros ancestros y desde nuestra cultura ancestral. Muchas gracias compañeros.
Muchas gracias a ti, sí, por supuesto. Este curso es, como decíamos, general. Nos quedamos en la superficie, ¿no? Es como por antojarnos realmente, ¿no? Seguramente con la situación que planteas en tu municipio, la gente de patrimonio en el departamento de Antioquia, creo que serían quienes podrían ayudarte. Si aquí hay algún funcionario cercano y pudiera orientarte, pues digamos que pasamos el mensaje. Bueno, creo que terminamos. Agradezco muchísimo la asistencia, la participación. El grupo que se creó en WhatsApp, no le dé pena compartir cosas que tengan que ver estrictamente con el curso de historia. Para eso fue creado y seguramente va a ser muy útil. Aquí todos vamos a aprender. Esa es la idea, que todos aprendamos y encontremos temas que nos gustaría de pronto investigar o profundizar cada uno de nosotros en diferentes. Los invito para pasado mañana, vamos a hablar de la conquista. Recuerden que les dije que lo íbamos a hacer cronológicamente y llegaremos a temas álgidos, temas duros, pero de eso se trata, ¿no? De poder discutirlos todos ellos para que aprendamos bastante. Muchísimas gracias, una feliz noche a todos. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche para todos, profe. Mil gracias. Chao. Juan, ¿quieres decir algo, Saldarriaga? Todavía estoy por aquí. Julián, muchísimas gracias. Sin vos, esto no sería posible.